Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fenomenal. Yo estoy súper emocionado porque hoy les tengo preparado un vídeo que, déjenme decirles, es de esos que te hacen cuestionar, reflexionar y te dejan pensando durante días. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la fina línea que separa la imagen pública de la vida privada, especialmente en el mundo de las celebridades? ¿Han presenciado el momento exacto en que una persona, sometida a una presión inmensa, simplemente colapsa? Pues abróchense los cinturones, porque eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a adentrarnos en las profundidades de una reacción humana, una explosión emocional que nos obliga a replantearnos nuestra percepción de la fama, la presión y la empatía. Antes de que nos lancemos de cabeza a este análisis detallado, quiero recordarles, como siempre, a aquellos que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Confíen en mí, no se arrepentirán. Aquí encontrarán un espacio donde la reflexión, el humor y el debate constructivo son los protagonistas. Y a todos los que ya forman parte de esta increíble comunidad, un abrazo gigante y mi eterno agradecimiento por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido con pasión. Muy bien, sin más preámbulos, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y dispónganse a escuchar la historia de Kerem. Sí, ese Kerem. Probablemente lo conozcan por su talento actoral innegable, por su carisma arrollador que conquista a las cámaras, o quizás por la intensidad con la que se entrega a cada uno de sus proyectos. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué se esconde detrás de esa fachada de estrella? ¿Qué batallas libra en silencio? Detrás de cada figura pública, hay un ser humano con sus propias alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. Y hoy, seremos testigos de un instante crucial en la vida de Kerem, un momento en el que sus emociones alcanzaron un punto de ebullición. El contexto, como suele suceder en este tipo de situaciones, era una tormenta perfecta de factores convergentes. Imaginen a Kerem, inmerso en la extenuante campaña de promoción de su última película, una cinta que prometía ser un éxito de taquilla. Su agenda estaba repleta de entrevistas interminables, ruedas de prensa maratonianas, viajes transcontinentales y presentaciones públicas agotadoras. A todo esto sumen la implacable presión de la crítica especializada, cuyas reseñas podían catapultar su carrera al estrellato o hundirla en el olvido. Añadan también la expectativa del público, que esperaba ansiosamente su nueva actuación y que lo observaba con lupa, analizando cada uno de sus movimientos. Y por supuesto, no podemos olvidar los omnipresentes rumores y chismes que persiguen a las celebridades como sombras, alimentados por los medios de comunicación y las redes sociales. Todo este torbellino de exigencias y presiones, inevitablemente, termina pasando factura. El desencadenante en este caso fue una pregunta particularmente agresiva durante una entrevista en vivo transmitida a nivel nacional. Un periodista, al parecer movido más por el afán de generar titulares explosivos que por el interés genuino en su trabajo, lo acorraló con una serie de preguntas personales, invadiendo su privacidad y tocando temas delicados que preferiría mantener en la esfera íntima. Se podía palpar la tensión en el aire. Kerem, visiblemente incómodo, hizo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura, respondiendo con la mayor diplomacia posible y tratando de evitar caer en provocaciones. Sin embargo, la insistencia del periodista era implacable, como si estuviera decidido a sacarle una reacción a cualquier precio. Lo que ocurrió a continuación fue sencillamente impactante. Después de varios minutos de preguntas cada vez más intrusivas y hostiles, Kerem, con la mirada fija en el horizonte, simplemente dijo basta. Pero no fue un basta suave, educado o cortés. Fue un basta rotundo, resonante, un grito gutural de frustración contenida, un clamor de hartazgo que retumbó en todo el estudio y dejó a todos los presentes, tanto al equipo técnico como al propio periodista, completamente boquiabiertos. A partir de ese instante, la entrevista tomó un rumbo inesperado y radicalmente diferente. Kerem, con la voz entrecortada por la emoción pero con una firmeza sorprendente, comenzó a hablar con una pasión desbordante, defendiendo su integridad personal y profesional, reivindicando su derecho a la privacidad y exponiendo las dificultades que había enfrentado a lo largo de su trayectoria. Reveló detalles sobre las presiones a las que había sido sometido por la industria del entretenimiento, los sacrificios que había tenido que hacer para alcanzar el éxito y el alto costo emocional que todo ello había tenido en su vida personal. No fue una reacción premeditada ni un discurso cuidadosamente ensayado.
Fue una explosión genuina de emociones reprimidas, un momento de vulnerabilidad extrema que conectó profundamente con el público que lo seguía desde sus casas. Muchas personas se sintieron identificadas con su frustración, su cansancio y su necesidad de ser escuchado y comprendido. Su honestidad brutal resonó en los corazones de aquellos que alguna vez se sintieron abrumados por las expectativas y las presiones externas. Por supuesto, la reacción de Kerem no estuvo exenta de controversia. Algunos lo criticaron duramente por su supuesta falta de profesionalismo, argumentando que como figura pública, debía estar preparado para afrontar cualquier tipo de pregunta, incluso aquellas que invadían su intimidad. Otros, en cambio, lo aplaudieron fervorosamente por su valentía, por atreverse a mostrarse tal como es, sin filtros ni máscaras, por romper con el guión preestablecido y por defender su dignidad frente a la agresión mediática. Pero más allá de las opiniones individuales y los juicios morales, lo cierto es que la explosión de Kerem puso de manifiesto una realidad innegable: las figuras públicas son seres humanos de carne y hueso con sus propias emociones, debilidades, fortalezas y límites. Y que en ocasiones la presión a la que están sometidos puede llegar a ser tan intensa e insoportable que inevitablemente termina explotando, como una olla a presión que revienta. Ahora bien, la pregunta clave que debemos hacernos aquí es: ¿cómo debemos interpretar esta reacción? ¿Como una simple muestra de debilidad humana o como un acto de valentía y autenticidad? En mi humilde opinión, creo que es una combinación de ambas cosas. Es una muestra de debilidad, en el sentido de que revela que Kerem, como cualquier ser humano, tiene sus límites y que no es inmune al estrés y la presión. Pero también es un acto de valentía, porque se atrevió a desafiar las expectativas impuestas, a romper con el molde preestablecido y a mostrarse auténtico y vulnerable, sin importar las posibles consecuencias negativas que ello pudiera acarrearle. Es fundamental recordar que las emociones, en sí mismas, no son ni buenas ni malas. Simplemente son. Son una parte intrínseca de nuestra condición humana y cumplen una función importante en nuestro bienestar emocional. Reprimirlas constantemente, negarlas o ignorarlas puede ser mucho más dañino a largo plazo que permitirse sentirlas y expresarlas de manera saludable y constructiva. En el caso de Kerem, su explosión emocional fue, quizás, una forma desesperada de liberar toda la presión acumulada, de poner límites claros y de defender su propia integridad ante una situación que consideraba injusta y abusiva. Y aunque la forma en que lo hizo pudo haber sido cuestionable para algunos, no podemos negar que su reacción generó un debate importante y necesario sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas, la invasión de su privacidad por parte de los medios de comunicación y la necesidad de tratarlos con mayor empatía, respeto y consideración. En última instancia, la historia de Kerem nos recuerda que todos somos humanos, independientemente de nuestra profesión, nuestro estatus social o nuestra fama. Y que todos merecemos ser tratados con dignidad, respeto y compasión. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, de establecer límites claros en nuestras relaciones personales y profesionales y de expresar nuestras emociones de manera saludable y asertiva. También nos anima a ser más comprensivos y empáticos con los demás, a ponernos en su lugar antes de juzgarlos y a recordar que detrás de cada persona hay una historia, una lucha personal y una serie de emociones complejas que merecen ser reconocidas y respetadas. La reacción de Kerem, más allá del escándalo mediático y la controversia generada, es un recordatorio poderoso de nuestra humanidad compartida y de la importancia fundamental de la empatía, el respeto mutuo y la compasión. Es un llamado a la reflexión sobre cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que están constantemente bajo el escrutinio público y que a menudo son deshumanizados y convertidos en meros objetos de consumo mediático. Y es una invitación a ser más auténticos, valientes y compasivos en nuestras propias vidas, a defender nuestros valores y a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya resultado interesante, revelador y, sobre todo, que los haya hecho reflexionar sobre este tema tan complejo y relevante. Analizamos la explosiva reacción de Kerem en vivo, intentando comprender que detrás de la imagen pública hay una persona real con emociones, sentimientos y límites. Vimos cómo la presión constante, las preguntas incisivas y la falta de respeto pueden desencadenar una reacción genuina, aunque controvertida, que nos invita a reflexionar sobre la empatía, el respeto y la compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están bajo el escrutinio público. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem actuó correctamente al explotar de esa manera? ¿O creen que debería haber manejado la situación de otra forma? ¿Cómo creen que la sociedad y los medios de comunicación deberían tratar a las figuras públicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un buen like, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Hasta la próxima. Y recuerden, sean amables con los demás y con ustedes mismos.